Los videojuegos con temáticas de terror o elementos perturbadores han sido un género muy usado por sus creadores a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunos juegos van más allá del susto del momento. Y logran que quien los juega atestigue situaciones y elementos que no deberían estar allí. Cualquier cosa que evoque mundos de fantasía puede dar miedo. Como la pantalla de televisión o el retrato de Dorian Gray. Los videojuegos a veces evocan esta sensación inquietante de mirar a través del espejo y preguntarnos: ¿qué hay al otro lado? Demos un repaso a esos videojuegos que pueden llegar a perturbar. Sin más dilación, comencemos. Super Mario 64 es uno de los títulos más memorables de la saga del bigotudo fontanero. El título revolucionó todo lo que creíamos conocer sobre este personaje y nos otorgó la capacidad de movernos en entornos 3D. En esta ocasión, Super Mario 64 es el protagonista de uno de los misterios más interesantes del sector. En 2002, alguien descubrió que había una moneda que no podía conseguir dentro de uno de los niveles del juego. Esta se encuentra bajo el suelo, justo al lado de una pendiente cerca de un generador de bolas de metal, por lo que, como es evidente, resultaba imposible de conseguir. No obstante, en 2014 se logró obtener la moneda y superar la hazaña de obtener esta moneda imposible. GoldenEye es otro clásico de Nintendo 64. El título ya forma parte del Olimpo de los FPS. Desarrollados por Rare, incluyó gran cantidad de secretos, easter eggs y fallos dentro de este juego. Uno de ellos no se descubrió hasta el año 2012, 15 años después del debut del juego. Según parece, Rare tenía un equipo trabajando en un emulador de ZX Spectrum y, por alguna razón, ese código se incorporó al juego de Nintendo 64. No fue hasta ese año cuando se descubrió que la desarrolladora había mantenido oculto el emulador dentro de los archivos del juego. Un usuario consiguió crear un parche para sacarlo a la luz y se pudo resolver el misterio de GoldenEye. Únicamente se puede acceder al emulador mediante otro emulador de N64, las ironías de la vida. Fallout 3 estaba siendo desarrollado por Black Isle Studios, la compañía que ya había dado vida a las dos primeras entregas de la saga. El juego se enfrentó a la encrucijada de salir al mercado para, por aquel entonces, la nueva generación de consolas. Los gráficos 3D y un mayor costo técnico hizo que la editorial Interplay Entertainment se declarase en quiebra. Fallout 3 se enfrentó a su inminente cancelación, pero Bethesda acudió al rescate y compró los derechos de la franquicia. Más tarde, varios miembros de Black Isle Studios dejaron la compañía para formar parte de Obsidian Entertainment. Este estudio fue el encargado de dar vida al spin-off de la saga, Fallout New Vegas. El cartucho perdido de Moter. Recientemente apareció en la red un misterioso cartucho Moter 2, muy diferente a los demás, que está despertando la curiosidad de todos los fanáticos de la serie en la red. Parece ser una versión oficial del juego producida por Nintendo y la comunidad de fanáticos está tratando de comprender sus orígenes. Las hipótesis más plausibles en este momento parecen ser la de una versión de prueba del título nunca publicada o la de un simple cartucho para ser utilizado con fines competitivos o en algún torneo. Lo que más me gusta hacer en internet son esos juegos de búsqueda de artículos. Ya sabes, esos que te dan una lista de cosas misceláneas, como un fósforo usado, una linterna, una silla de jardín, un flamenco, una manta, una taza de café. Bueno, tienes que mirar a través de una escena increíblemente detallada para encontrarlos. Creo que en internet se les conoce como juegos de objetos ocultos. Hay algunos bastante buenos, pero la mayoría son distracciones divertidas.
Yo, los pirateo todos, porque aún no me sobra el dinero para pagar $20 por un donde está Wally glorificado y extendido para PC. No me siento mal, la gente los compra en internet, y debes saber que la mayoría de la gente piratearía sus juegos de todos modos. Mi favorito fue este llamado, Los asesinatos de Jack el Destripador. Mi madre me lo compró cuando era más joven. Juegas a la inspectora a verla en que intenta resolver los casos, llamada Black Alice si eliges jugar como mujer, y juegas a través de la investigación, localizando todos los cuerpos de las víctimas. Cada escena del crimen era una escena de objetos ocultos, hay unas 20 víctimas de los asesinatos. Emma Smith, Martha Tabram, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Dowes, Mary Kelly, Rose Millett, Alice McKenzie, Franz Coles, Mary Sutman y otras. No puedo recordarlos todos. Han pasado unos 5 o 6 años desde que lo jugué. Solía jugarlo en la escuela secundaria, antes de ir a la universidad y aprender sobre internet. Realmente no he tenido tiempo de jugar este tipo de juegos desde entonces. Esto también fue a principios de la década de 2000, cuando internet era menos prominente y las guías que se podían encontrar tenían que imprimirse o guardarse como un documento. No tuve mi propia computadora hasta que fui a la universidad, que compré con el dinero de mi graduación, así que no pude guardar ninguna de las guías o el juego. Durante el juego, tienes que encontrar todas las pistas diferentes que te llevarán a su guarida, donde está siendo torturado por esta cosa, esta criatura gigante de 6 pies alada con una túnica. Ella tiene el cabello rubio blanco cubierto por una túnica azul, y una linda sonrisa en su rostro. Lleva un vestido azul que se asemeja a un vestido de fiesta, que se hincha en la parte inferior. Su piel está cubierta casi por completo por este vestido, y no estoy seguro de cómo las alas, que deben estar unidas a su espalda, pueden existir con ese vestido, pero lo que sea, es un videojuego. Las cosas que realmente le hace a Jack en la escena final del juego cambiaron dependiendo de cuántos elementos secretos encontraste. Eran pequeños artefactos que aparecieron brevemente durante las escenas de objetos ocultos, como la horquilla de Emma Smith o la liga de Mary Kelly, cosas así, y estaban completamente separados de los 10 objetos necesarios para terminar la escena de un crimen. Una vez que encontraste los 10 objetos, tus posibilidades de obtener el objeto secreto desaparecieron para siempre, para ese juego. Había algunos puntos de control en 5 elementos secretos, 10, 15, 20 y el objeto oculto, 21. No importa cuánto lo intenté, no importa cuánto busqué, nunca pude encontrar más de 20. No tengo idea de qué eran ni a quién pertenecía, aunque el único personaje principal que faltaba en el juego era Jack, así que mi suposición probablemente sería que era Jack Knife. Fui a la universidad y allí aprendí a usar internet. Es algo maravilloso, ¿no? Me enseñé a mí mismo la forma correcta de hacer búsquedas en Google y esas cosas, y me olvidé del juego por un tiempo. Conocí a una chica, me casé, bailé con mi madre en mi boda, caminé por el pasillo hasta el canon de Pachabel y, finalmente, mi esposa y yo compramos una casa. Teníamos algunos regalos de boda para amueblarlo, pero teníamos poca o ninguna comida en ese momento y menos dinero, por lo que íbamos a hacer muchas compras en Walmart. Así fue como volví a recordar el juego. Lo estaban vendiendo en una caja de gangas por $5, y decidí que diablos, lo conseguiría. Normalmente, me compro algún tipo de golosina, como una bolsa de Doritos o una caja de palomitas de maíz gourmet, pero esta vez, me compré el juego. Mi esposa puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre los videojuegos como mi otra mujer. No lo jugué inmediatamente cuando llegué a casa, pero mañana era mi día libre, mi esposa tenía que ir a trabajar al hospital esa noche y no volvería a casa hasta las 3 de la madrugada, así que decidí relevar a mi escuela secundaria. Años solo un poquito. Cuando inicié el juego, puse mi nombre en el juego y se abrió a la pantalla de título. Eran solo las palabras. Los asesinatos de Jack el Destripador. Garabateadas en letra roja que parecían sangre en la parte superior de la pantalla.
Debajo había un callejón oscuro y brumoso con una figura misteriosa caminando hacia la cámara. Tarifa bastante estándar, en realidad, nada extraordinario. Arranqué el juego y comencé en el primer nivel. La primera escena se desarrolló como esperaba. El primer asesinato fue de Emma Smith, una prostituta que fue asesinada en un lúgubre callejón de Whitechapel. Sí, este juego te hizo investigar los brutales asesinatos de prostitutas y mostró bastante más de lo que la mayoría de los juegos casuales pueden salirse con la suya. Puede apostar que fue bastante controvertido en la comunidad y se hicieron pocas copias. Probablemente por eso tan pocas personas han oído hablar de él. Encontré su artículo secreto y resolví su asesinato, y pasé al siguiente personaje. El juego se desarrolló de esta manera durante un tiempo, aunque las escenas del crimen se volvieron más espantosas con cada asesinato. El siguiente asesinato notable se produjo en 4 entradas, cuando encuentras a una niña asesinada fuera de la mansión de Black Alice. La sangre garabateada en la pared decía: "Pagarás por los pecados de tus antepasados". Debajo estaba el cuerpo de Marianne Nichols. Llevaba una bufanda que le cubría el cuello y, aunque su ropa estaba hecha jirones, era bastante detallada. Incluso cuando era joven, sabía que no mostrarían sangre en el juego, así que pensé que la bufanda probablemente cubriría el lugar donde le habían cortado la garganta. Era bastante espantoso para un género de juegos que se trataba principalmente de fantasmas y casas embrujadas. Encontré todos los objetos y luego procedí a la escena del diálogo, donde el inspector Aberline y Black Alice discutieron cómo tendrían que localizar a Jack o morir en el intento. La mayor parte del diálogo se desarrolló de esta manera. Era un juego de objetos ocultos, y los guiones para ese tipo de juegos solían ser bastante genéricos. Procedieron de esta manera para varios asesinatos más, cada uno requiriendo que yo asegurara la escena del crimen encontrando 10 elementos alrededor de los cuerpos, uno que estaba relacionado con el caso y otros 9 que no lo estaban. Luego, el juego te diría automáticamente cuál estaba relacionado con el asesinato y de alguna manera se incluiría en la siguiente escena de diálogo. Uno de ellos era un pedazo de espejo roto, que identificó a la víctima como Marianne Nichols. Después de algunas rondas, prácticamente se podía saber qué elementos iban a ser los elementos especiales. Cuando los artículos que está buscando consistían en una silla rota, una taza, un encendedor, unas pinzas y un sombrero, puede asumir que el sombrero es el artículo en cuestión y que pertenecerá a la víctima. El siguiente asesinato notable fue el llamado evento doble, los asesinatos de Liz Stride y Catherine Dowes. Cada personaje del jugador fue enviado a una escena de asesinato, por lo que solo podías jugar uno a la vez. Esto fue lo que me hizo tropezar. Siempre jugué como Aberline, ya que soy un chico y no quería jugar con un personaje femenino, así que solo vi la escena de investigación de Black Alice, una vez para obtener el artículo. Los artículos secretos aquí eran el anillo de Caroline Dowes y el colgante de Liz Stride. Aberline se queda con Caroline Dowes y Black Alice se queda con Liz Stride. Lo volví a hacer en este juego, resolví el caso y continué por el camino. Black Alice y Aberline cuestionaron si esto significaba que el destripador se estaba desacelerando o no, y Black Alice corrió para enfrentarse a su amiga, Mary Kelly. Probablemente puedas saber a dónde va esto. Los personajes y la historia se prepararon para el clímax, y tuve que ir a investigar el asesinato de Mary Kelly. La muerte de Mary Kelly fue siempre mi favorita. No tengo ni idea de la historia de Jack el Destripador, así que todo lo que tenía que seguir era esa película de Johnny Depp. Supongo que la verdadera Mary Kelly murió, aunque la de la película vivió. Hollywood nunca hace las cosas bien. Ella también muere en este juego, y era mi favorito porque siempre se veía tan pacífica. Está tendida sobre la cama, luciendo como si hubiera sido envenenada o si hubiera muerto mientras dormía. Recogí su liga del suelo, terminé la escena y estaba a punto de terminar el juego. Fue entonces, justo antes de la escena final, cuando decidí comprobar mis logros.
El juego realiza un seguimiento de la rapidez con la que resolvió sus asesinatos, y si puede resolver una escena en menos de 2 minutos o más de 10, le otorga una insignia. Si activas una escena especial entre Black Alyx y Mary Kelly, te otorga una insignia. Terminé con la mayoría de las insignias, pero me di cuenta de que la que me faltaba era el logro de objeto secreto, ya que solo tenía 19 de 21. Sabía exactamente dónde estaba el último artículo. El blog de notas de Franca Berlain fue encontrado en el Louvre Jack después de que encontrarás a Mary Kelly. La escena final de objetos ocultos fue buscar en el Louvre Jack después de descubrir quién es, algún personaje secundario cuyo nombre también es Jack o algo así. Busqué en Google una guía del juego. Curiosamente, encontré muy pocos de ellos y muy poca información sobre el juego. Hoy en día, los juegos de objetos ocultos tienen recorridos en los sitios web oficiales en caso de que la gente tenga problemas. Ni siquiera tenía una entrada en GameFAQs. Todo lo que pude encontrar fue un tablero de mensajes con algunos consejos genéricos para juegos de objetos ocultos, como encuentra los objetos antes de que acabe el tiempo. O usa tus pistas. Que no fueron útiles y un poco insultantes. Hubo un sitio que fue útil. Activó las alarmas de seguridad de Norton, pero las apagué porque casi todos los sitios piratas que visité activaron las malditas cosas. Era un tablero de mensajes que se parecía sospechosamente a las preguntas frecuentes del juego, pero era algo más. La mayoría de las personas no me ayudaron, arrojando la misma basura que el resto de internet, pero hubo una publicación que me llamó la atención. Dijo lo siguiente, y nada más. No juegues a este juego. Si lo compraste, devuélvelo. Si lo pirateó, elimínelo. No parece malvado, pero lo es. Sé cómo suena eso, de verdad, pero este juego es malvado. No lo juegues. Me sorprendió lo extraño que era. ¿Por qué alguien sería tan reacio a jugar un juego? Escuché rumores en internet sobre cosas como Vendrone y todos los cartuchos de Pokémon embrujados, y me gustaron algunas de esas historias, pero eso es todo. No creo ni por un segundo que los juegos estén realmente encantados. Traté de no pensar más en eso. Alguien publicó debajo del comentario con otro. Fue casi tan corto, pero en realidad me dijo cómo conseguir lo que quería. Dijo que se obtuvo haciendo clic en la mano de la criatura ángel azul que no sostiene el cuchillo. Esto no tenía mucho sentido, ya que la otra mano de la criatura está detrás de su vestido, pero pensé en intentarlo de todos modos. Reinicié el juego y dejé que la escena se desarrollara normalmente, y la escena final se reprodujo. Aberline y Black Alyx habían rastreado al destripador hasta su escondite, y estaba a punto de ser desenmascarado. Por supuesto, no lo encontraron, solo un apartamento vacío. Jugué a través de la escena de objetos ocultos y obtuve el cuaderno como de costumbre. Aberline y Black Alyx procedieron al dormitorio, donde vieron a la criatura ángel azul encorvada sobre el cuerpo inconsciente de Jack. Sostenía el cuchillo en su mano derecha, por encima de su cabeza. La mano izquierda, que estaba más alejada de mí, estaba detrás de su vestido. Mientras se reproducía el diálogo, algo genérico en el que Aberline y Black Alyx hablaban sobre el miedo que tenían de la cosa del ángel, seguí el camino que el brazo izquierdo debería tomar hasta la mano y hice clic. El estándar has encontrado un artículo secreto. Apareció la ventana y vi el artículo secreto que me había estado perdiendo todo este tiempo. El objeto secreto que me otorgó el juego fue Haxeart. Haxeart estaba inquietantemente bien interpretado. Para un juego que presentaba nada más que retratos bidimensionales que nunca se mueven durante todo el juego, tener una representación realista de un corazón que en realidad estaba latiendo me hizo sentir un poco incómodo. La sangre del corazón goteó sobre el texto y el botón a aceptar del cuadro de diálogo. Después de que lo acepté, el juego me mostró una foto en blanco y negro de una mujer muerta debajo de una sábana. Tenía la cabeza mirando hacia mí y le habían cortado la nariz y los senos. Le habían abierto la pierna y la sábana estaba oscura con lo que supuse era sangre. Fue increíblemente desconcertante. Permaneció abierto durante un tiempo incómodo.
Después de que esa imagen se desvaneció de la pantalla, Jack apareció en la pantalla con la criatura ángel azul. Ella sostenía el cuchillo que usó para matar a sus víctimas, y la imagen la mostraba a punto de hundirlo en él. Jack me miraba directamente, con una expresión de abyecto terror en su rostro. Parecía estar pidiendo ayuda. La pantalla se redujo a negro. Lo miré durante unos buenos 10 minutos, sin saber qué estaba pasando, pero sí sabía una cosa. Estaba conmocionado. Comencé a investigar un poco sobre Jack el Destripador, y con eso, quiero decir que busqué en Google su nombre. Solo tuvo 5 víctimas oficiales. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edoesimer y Jane Kelly. El resto son sospechosos. Dado que este juego tuvo muchas más víctimas que 5, debe haber utilizado algunas de las víctimas no canónicas, como se les llama. Descubrí muchas cosas interesantes, como que aproximadamente la mitad de las víctimas se inventaron únicamente para el juego, pero muchas de ellas fueron asesinatos que a menudo estaban relacionados con Jack, aunque no se pudo probar nada. Black Alice también era un personaje totalmente original, probablemente hecho para apaciguar a las feministas o atraer a las chicas gamer o algo así. Tuve que jugar de nuevo el juego. Me llevaría otras 3 o 4 horas y mi esposa necesitaría dormir cuando llegara a casa, pero no podía parar. Tuve el repentino deseo de jugar el juego una vez más. No sé por qué, pero tenía la sensación de que esta vez pasaría algo diferente. Si volvía a jugar el juego después de obtener todos los elementos secretos, sentía que sucedería algo más. No podía estar seguro de qué era, pero el sentimiento era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. Arranqué el juego y enseguida supe que algo era diferente. El juego ahora se llamaba El asesinato de Jack el Destripador en lugar de asesinatos, en plural. El color de la fuente ahora era verde, y ahora estaba en una fuente cursiva más suave en lugar de las letras angulares e irregulares que recordaba. La pantalla de título ya no mostraba la figura en sombras, caminando a través de la niebla, sino más bien el personaje lateral que resultó ser el Destripador arrodillado ante un altar en oración. Parecía increíblemente perturbado. Hice clic en la opción Nuevo juego y comencé a jugar. El juego comenzó con la investigación del cuerpo de Emma Smith nuevamente, pero esta vez, pude ver bastante más de ella. Su torso había sido abierto en rodajas, sus ojos calibrados y su lengua partida por la mitad. En lugar de encontrar artículos genéricos como fósforos y estatuillas, tuve que encontrar sus órganos. Su intestino delgado, nariz desmembrada, globos oculares y varios dedos reemplazaron los elementos inofensivos de antes. Después del asesinato, Black Alice y Aberline aparecieron en la pantalla una vez más. En lugar del diálogo genérico que solían tener al conocerse, ella le dijo que el Destripador probablemente era demasiado inteligente para que él lo entendiera. Sabía que se suponía que el final cambiaría si conseguías los 21 objetos secretos, pero no este. Los siguientes 4 asesinatos se volvieron cada vez más gráficos como antes, pero esta vez, Emma Smith había puesto el listón mucho, mucho más alto. Todavía tenía que encontrar los pedazos de los cuerpos de las víctimas, pero en su lugar habían escalado a cabezas decapitadas y brazos enteros. Cuando llegó Mary Ann Nichols, su cuello ya no estaba cubierto por una bufanda. Pude ver el corte en su garganta que la había matado. Ella yacía en un charco de su propia sangre. Tenía la ropa empapada y aún más andrajosa de lo que recordaba. Todavía tenía que encontrar el fragmento de espejo que pertenecía a la víctima, aunque esta vez no había ningún objeto secreto para recolectar. En lugar de hablar de cómo iban a localizar a Jack o morir en el intento, se mostró a Aberline y Black Alice besándose. Ella le preguntó por su esposa y él le dijo que no se preocupara por ella. Me moví en mi asiento. Aberline estaba de espaldas a la pantalla y Black Alice estaba frente a mí. La sonrisa en su rostro parecía demasiado amplia para ser real. Ella lo sostenía alrededor de su cintura y lo apretaba un poco demasiado fuerte. No podía dejar de jugar a este juego. Tenía que ver cómo terminaría. Tenía que ver a qué conducía toda esta nueva información.
El juego siguió avanzando hasta el doble evento, pero esta vez, ambos cuerpos fueron investigados por Aberline. Black Alice no estaba a la vista. Ambas mujeres fueron mutiladas más allá de lo creíble, y se parecían a las fotos de la autopsia que encontré mientras investigaba sobre el verdadero Jack el Destripador con detalles aterradores. El cuello de Longleaf fue cortado de oreja a oreja, y el cuerpo de Catherine Dobbs fue eviscerado. Tenía los intestinos esparcidos sobre los hombros y algo que solo podía ser materia fecal corría por sus piernas y se acumulaba debajo de ella junto con la sangre. Mi visión comenzó a nadar frente a mí y me sentí mareado. Puse mi cabeza entre mis piernas por un momento y respiré hondo varias veces. Esto se estaba volviendo demasiado intenso, pero tenía miedo de detenerme. Tuve que llevarlo hasta el final. Ya ni siquiera estaba seguro de por qué. Esto se había convertido en mucho más que ver un final secreto tonto para un juego de objetos ocultos. Tenía que seguir adelante, pero no tenía ni idea de por qué. Mary Kelly fue la peor absoluta. Su rostro estaba tan destrozado que ya ni siquiera parecía un rostro. Le habían cortado la garganta. Le habían cortado los pechos. Uno fue colocado cuidadosamente al lado de su cabeza, el otro por su pie derecho. Sus entrañas habían sido completamente vaciadas de su cuerpo y esparcidas alrededor de la cama en varios lugares. Un corte largo le recorrió la pierna, y claramente la sangre había estado saliendo de ella durante bastante. Black Alice estaba arrodillada a su lado, presumiblemente llorando. Este fue el punto en el que me perdí por completo. Vomité toda la 0MQ alfombra. Mi esposa aún no había vuelto a casa. No tenía idea de qué hora era. Todo lo que sabía era que me sentía mal y, con suerte, si podía superar este último nivel, podría descubrir qué sucede al final y finalmente dejar este juego atrás. Jugué el resto del juego y finalmente aparecí en la escena final, la confrontación con Jack. En lugar de encontrar un apartamento vacío, Aberline y Black Alice ya lo encontraron en su apartamento. Un tramo largo y delgado corría por cada uno de sus brazos, y la sangre de ellos se había coagulado. Llevaba muerto bastante tiempo. No había ni rastro de la criatura ángel azul. Black Alice fue y recogió el cuchillo de su cadáver y le dijo a Aberline que la investigación había terminado. Se guardó el cuchillo en el bolsillo y se fue. Aberline se quedó muy confundida. Compartí la confusión de Aberline. ¿Qué diablos acababa de ver? ¿Qué le pasó a esa criatura que recordaba de la última docena de veces que jugué? ¿Por qué todo era tan radicalmente diferente y que lo cambió? ¿Qué está pasando? Después de que se acumularon los créditos, me permitió comenzar un nivel de bonificación. Jugué como Black Alice durante la escena final del crimen. Esta vez estaba investigando el asesinato de un prominente hombre de negocios, de quien sospechaba que había pagado al destripador para cometer los asesinatos. Estaba clavado a la pared con púas de hierro en las muñecas y los tobillos. Una vez que encontré 9 de los artículos, noté un bisturí debajo de la mesa junto al cuerpo de Jack. Yo lo levanté. Un cuadro de diálogo apareció en la pantalla que decía: "Has encontrado un artículo secreto". La imagen era del bisturí que recogí, y el texto debajo decía: "Bisturí de la oscuridad de Alicia". La pantalla cambió a una nueva imagen sin dejarme terminar la escena. Black Alice se paró frente al empresario, sosteniendo un martillo en su mano. Sostenía un par de clavos en la otra mano, del mismo tipo que tenía en las muñecas del hombre. Ella sonreía, y cuando le clavó el último clavo en los tobillos, alguien llamó a la puerta. Salté y grité a todo pulmón. Era solo mi esposa, por fin en casa del hospital. Miré de nuevo a la pantalla, esperando ver el final, pero todo lo que mostraba era el bisturí de Black Alice. Fue en ese momento que apagué el juego y lo guardé en un cajón. No pude mirarlo más. Trato de no pensar en eso, pero no puedo quitarme de la cabeza la imagen de la escena final del crimen. No puedo deshacerme de las imágenes. No puedo, simplemente. No puedo.